Sean muy bienvenidos, queridos oyentes. Hoy viajamos al corazón del Valle de Ocotlán de 1889, donde el destino cruza los caminos de Luisa María, una joven marcada por injusticias, y del temido hacendado Antonio Contreras, un hombre que olvidó lo que es sentir. Entre secretos, poder y un amor que desafía lo imposible, algo comienza a despertar. Comenten desde dónde nos están escuchando, en el autobús, preparando la cena o descansando en el sofá. Suscríbanse, activen la campanita y respiren hondo. Nuestra historia apenas comienza. El año era 1889, en los últimos años del Porfiriato. En el pequeño pueblo de Atlixco, corazón del Valle de Ocotlán, donde las haciendas cafetaleras dictaban los ritmos de la vida y la muerte, Luisa María observaba con ojos húmedos la lluvia que escurría por los cristales de la ventana. Tenía apenas 18 años y el peso del mundo sobre sus delicados hombros. Su madrastra, doña Gertrudis, mujer de lengua afilada como navaja, se preparaba para recibir al temido hacendado Antonio Contreras, viudo y propietario de la hacienda más próspera de la región, La Buena Esperanza. Luisa sabía el motivo de aquella visita y sentía el estómago revolverse de angustia. Desde que su padre, un pequeño comerciante, había partido a la Ciudad de México y nunca más regresó, la joven estaba a merced de aquella mujer que la odiaba como se odia una enfermedad. Vístase adecuadamente. Muchacha ingrata. El señor Contreras viene especialmente para conocerla, ordenó doña Gertrudis, ajustándose el vestido negro que acentuaba aún más su apariencia sombría. Y no me haga pasar vergüenza con esa cara de velorio. Luisa apretó el rosario entre sus dedos finos. Sabía que su madrastra había esparcido historias por toda la región, historias crueles que la condenaban al desprecio antes incluso de que tuviera oportunidad de defenderse. La más dolorosa de ellas, la de que era estéril, incapaz de dar herederos a cualquier hombre, una mentira inventada solo para alejarla de los muchachos del pueblo y ahora para venderla como mera sirvienta, sin valor alguno más allá de sus brazos para el trabajo. La carroza llegó puntualmente a las 4 de la tarde. Un hombre alto y de postura rígida descendió, ajustándose la chistera negra sobre sus cabellos canosos. Tenía el semblante cerrado, marcado por líneas profundas que revelaban más sufrimiento que edad. Antonio Contreras, a los 45 años, era respetado y temido en igual medida. Desde la pérdida de su esposa Elizabeth, que sucumbió durante el parto de un niño que tampoco sobrevivió, se había convertido en un hombre de pocas palabras y ninguna sonrisa. Sea bienvenido a nuestra humilde residencia, señor Contreras. Doña Gertrudis abrió la puerta con una reverencia exagerada, casi cómica. Si la situación no fuera tan trágica. La muchacha está lista para ser examinada. El hacendado solo asintió con la cabeza, sin demostrar emoción. Sus ojos, sin embargo, por un breve instante, revelaron incomodidad con la situación. No era un hombre de comprar gente. La esclavitud había sido oficialmente abolida el año anterior, pero la necesidad de una sirvienta discreta y sin familia, que pudiera cuidar de la casa grande sin traer complicaciones, lo había hecho aceptar aquella extraña propuesta. Luisa fue llamada a la sala. Entró con pasos vacilantes, ojos bajos, manos temblorosas sujetando la orilla del vestido simple de algodón. Era una joven de belleza contenida, cabellos castaños recogidos en una trenza larga, piel clara levemente dorada por el sol y rasgos delicados que recordaban a una muñeca de porcelana. Esta es ella. Como puede ver, tiene buena complexión para el trabajo, pero, bueno, como ya le expliqué en mi carta, es inútil para otros fines, dijo doña Gertrudis con crueldad explícita. La pobre criatura nunca podrá darle herederos o ser considerada para matrimonio. Contreras examinó a Luisa con frialdad, como quien evalúa un animal en subasta. ¿Cuántos años tiene la muchacha?, preguntó con voz grave. 18 recién cumplidos, respondió la madrastra apresuradamente. ¿Sabe leer? Escribir. Mi difunto marido insistió en darle algo de educación, contra mis consejos. Sabe leer y escribir, sí, e incluso hace cuentas simples. También sabe coser, cocinar y cuidar enfermos. El hacendado dio una vuelta alrededor de la joven, que permanecía inmóvil, como una estatua de cera. Notó las manos pequeñas pero callosas, señal de quien estaba acostumbrada al trabajo duro.
y o por un momento fugaz, cuando ella levantó la mirada, vio en aquellos ojos castaños algo que lo perturbó. No era miedo ni rabia, sino una dignidad silenciosa que parecía desafiar su posición de poder. ¿Cuánto?, preguntó secamente. Doña Gertrudis sonrió, revelando dientes amarillentos. 300 pesos. Es un precio justo por una muchacha sana y educada, incluso con sus defectos. Contreras sacó del bolsillo interior del saco una cartera de cuero y contó el dinero sobre la mesa de palo de rosa. No regateó, no cuestionó. Quería solo terminar aquello cuanto antes. ¿Tiene algún objeto personal para llevar?, preguntó mientras guardaba la cartera. Solo algunas ropas. Nada de valor, respondió la madrastra, ya contando los billetes con avidez. Luisa sintió un nudo en la garganta. Así terminaba su vida en aquella casa, vendida como mercancía por quien debería protegerla. Pero, extrañamente, sentía también un alivio. Cualquier destino parecía mejor que continuar bajo el mismo techo que aquella mujer que la despreciaba desde el primer día. Subió al cuarto minúsculo que ocupaba en la parte trasera de la casa y recogió sus pocas pertenencias: 2 vestidos remendados, una camisola de algodón, un chal de lana que había pertenecido a su madre, un pequeño libro de oraciones y una miniatura de marfil que retrataba a sus padres. Todo cabía en un bulto improvisado. Cuando bajó, Contreras ya la esperaba junto a la puerta, impaciente. «Podemos partir. Tenemos un largo viaje hasta la hacienda», dijo él, sin mirarla directamente. Doña Gertrudis empujó a Luisa hacia afuera, como quien se libra de un objeto indeseado. «Vaya, y agradezca al señor Contreras por la generosidad de llevarla. Una muchacha como usted jamás encontraría mejor destino». Antes de que la puerta se cerrara, la madrastra aún susurró con malicia: «Recuerde siempre su lugar. Muchacha, usted no vale más que el dinero que él pagó». La carroza partió bajo la lluvia fina que continuaba cayendo. Luisa se sentó en el banco opuesto al del hacendado, apretando el pequeño bulto contra el pecho como si fuera un escudo. Durante todo el trayecto inicial, ni una palabra fue intercambiada. Solo el sonido de las ruedas sobre el camino de tierra y el resoplar de los caballos rompían el pesado silencio. Fue solo cuando ya estaban a algunos kilómetros del pueblo que Contreras finalmente habló. «En mi casa hay reglas rígidas que deben seguirse. La principal de ellas es el respeto a las jerarquías. Doña Josefa, la ama de llaves, le explicará sus funciones cuando lleguemos». Luisa solo asintió con un movimiento discreto de cabeza. «No soy un hombre cruel, pero exijo disciplina y discreción. Mi casa es un lugar de silencio y orden desde que...». Él interrumpió la frase, como si las palabras siguientes fueran demasiado dolorosas para ser pronunciadas. «Entiendo, señor», respondió Luisa, hablando por primera vez, con voz suave pero firme. «Haré lo mejor que pueda para no perturbarlo». Contreras la encaró por algunos instantes, sorprendido con el timbre melodioso de aquella voz que no combinaba con la imagen de sirvienta sumisa que esperaba encontrar. Había algo en ella, un aplomo natural, una dignidad intocada que lo intrigaba. Sobre lo que dijo su madrastra, sobre su condición, él comenzó visiblemente incómodo con el asunto. «Eso no me concierne. Fue solo un acuerdo comercial. Usted trabajará y tendrá cobijo y alimentación a cambio». Luisa sintió el rostro arder de vergüenza. Era humillante ser discutida como un animal defectuoso, especialmente cuando sabía que aquello era una mentira creada para destruir cualquier oportunidad de futuro digno que pudiera tener. Pero ¿qué podría decir? ¿Qué palabras podrían deshacer el estigma que ahora cargaba? «Agradezco la oportunidad, señor Contreras», fue todo lo que consiguió responder, tragándose el orgullo herido. La viaje prosiguió en silencio por algunas horas más. El cielo se oscurecía cuando la carroza, finalmente, cruzó los imponentes portones de la hacienda La Buena Esperanza. Era una propiedad magnífica, con campos de café que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. La casa grande, una construcción imponente en estilo neoclásico, se erguía majestuosa en la cima de una suave colina, rodeada por jardines bien cuidados y palmeras reales que formaban una impresionante alameda. Luisa no pudo dejar de admirar la belleza del lugar, a pesar de las circunstancias. Cuando la carroza se detuvo frente a la entrada principal,
Varios empleados aparecieron para recibir al patrón. Un joven de tez morena de aproximadamente 20 años tomó las riendas de los caballos, mientras una mujer alta y delgada, de apariencia severa y cabellos canosos rígidamente recogidos en un chongo, se apostó en la puerta. «Esta es Josefa, la ama de llaves», presentó Contreras. «Ella le mostrará sus aposentos y le explicará sus obligaciones». Con esto, él descendió de la carroza y entró en la casa sin mirar atrás, como si ya hubiera olvidado la presencia de Luisa. La ama de llaves observó a la recién llegada con ojos críticos, evaluando cada detalle de su apariencia. «Venga conmigo, muchacha», ordenó con voz seca. «Y recuerde, en esta casa, cada uno conoce su lugar». Luisa siguió a Josefa dentro de la casa grande, cargando su pequeño bulto y el peso invisible de una mentira que marcaba su destino. Aún no lo sabía, pero aquel era solo el inicio de una jornada que transformaría no solo su vida, sino también la del hombre que la había comprado como sirvienta desechable. Una jornada de descubrimientos, verdades silenciadas y un amor que nacería en las sombras, desafiando las convenciones de un mundo en transformación. Luisa fue conducida por Josefa a través de largos corredores de piso de madera pulida que crujían discretamente bajo sus pasos. Las paredes de la casa grande ostentaban retratos austeros de antepasados de mirada severa, como si todos la juzgaran por su presencia intrusa en aquel lugar que no le pertenecía. La luz tenue de las lámparas creaba sombras fantasmagóricas que parecían bailar alrededor de ellas, acompañando su caminar silencioso. «Usted dormirá aquí», dijo la ama de llaves, abriendo la puerta de un pequeño cuarto en la parte trasera de la casa, cerca de la cocina. Era un espacio simple pero limpio, con una cama estrecha, un baúl de madera a los pies de ella, una pequeña mesa con una jofaina para higiene personal y un crucifijo en la pared. «Nos despertamos a las 5 de la mañana, sin excepciones. El café se sirve a las 5:30 en la cocina, y a las 6 todos deben estar en sus puestos. El señor Contreras no tolera retrasos ni pereza». Luisa asintió, colocando su bulto sobre la cama. Estaba exhausta del viaje y de las emociones del día, pero algo en la expresión de Josefa le decía que la conversación aún no había terminado. «Escuche bien, muchacha», continuó la ama de llaves, ya bajando la voz como si temiera ser oída. «Esta casa tiene sus historias y sus dolores. El patrón no fue siempre este hombre cerrado que usted vio hoy. Hubo un tiempo en que había música y risas aquí, pero eso terminó cuando la señora Elizabeth», ella hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas, «nos dejó hace 3 años. Desde entonces, es como si una sombra se hubiera instalado en cada rincón». Luisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Comenzaba a entender el motivo del semblante triste y distante de Antonio Contreras. «Oí decir que ella, durante un parto», murmuró, sintiéndose inmediatamente culpable por tocar en asunto tan delicado. «Sí, ella y el bebé. Fue un golpe del que el patrón nunca se recuperó. Desde entonces, apenas soporta la presencia femenina cerca. Las únicas mujeres que tolera en la casa somos yo, que ya estoy demasiado vieja para recordarle lo que perdió, y Celestina, la cocinera, que ya estaba aquí incluso antes de que él naciera». La ama de llaves miró a Luisa de arriba abajo con una expresión que mezclaba curiosidad y algo cercano a la compasión. «Por eso me pareció extraño cuando anunció que traería a una muchacha joven para trabajar en la casa, pero luego me enteré de su situación particular». Luisa sintió el rostro arder de vergüenza. La mentira de su madrastra ya había llegado hasta allí, manchando su reputación antes incluso de que tuviera oportunidad de construirla. «No es verdad», dijo en voz baja, pero con una firmeza sorprendente. «Mi madrastra inventó esa historia para deshacerse de mí». Josefa levantó las cejas, pero su rostro no demostró sorpresa. «¿Verdad o no? Eso no me compete juzgar. Solo le digo una cosa. Manténgase en su lugar. El señor Contreras la trajo para trabajar, no para crear problemas. Compórtese adecuadamente y quizás, con el tiempo, conquiste algo de respeto en esta casa». Con esas palabras, la ama de llaves se retiró, dejando a Luisa finalmente sola con sus pensamientos. La joven se desplomó en la cama, permitiéndose, por primera vez en aquel día,
derramar las lágrimas que había contenido durante todo el trayecto. Lloró silenciosamente, con el rostro enterrado en la almohada, para que nadie la oyera. Lloró por el padre ausente, por la madre que apenas conoció, por la vida que le había sido robada y por el futuro incierto que la aguardaba en aquella casa de silencios y sombras. Cuando finalmente el llanto cesó, se levantó y comenzó a organizar sus pocas pertenencias. Al abrir el baúl a los pies de la cama, encontró algunos uniformes simples de algodón azul oscuro, probablemente dejados por la sirvienta anterior. Ajustó uno de ellos a su cuerpo, usando los conocimientos de costura que había aprendido con su madre antes de que ésta partiera. Se acostó entonces, exhausta, y se durmió al sonido de la lluvia, que ahora caía con más intensidad sobre el tejado colonial. A la mañana siguiente, Luisa despertó incluso antes de que el gallo cantara. Se vistió con el uniforme ajustado la noche anterior, se recogió el cabello en un chongo simple y se dirigió a la cocina, donde encontró a Celestina, una mujer de tez morena de mediana edad, robusta y de semblante amable, ya atareada con la preparación del desayuno. «Buenos días, muchacha», saludó la cocinera con una sonrisa cálida que iluminó su rostro marcado por el tiempo. «Usted debe ser la nueva ayudante que el señor Contreras trajo ayer. Soy Celestina, Luisa María», se presentó ella tímidamente. «¿En qué puedo ayudar?» «Puede empezar encendiendo el fuego de esa estufa», indicó Celestina, señalando una estufa de leña en la esquina de la cocina. «Luego ayúdeme con el pan. Al patrón le gusta fresco y aún caliente». Mientras trabajaban lado a lado, Celestina fue explicando la rutina de la casa. El señor Contreras tomaba café a las 7 en punto, siempre solo, en la pequeña sala de comidas adyacente a la cocina. Después, pasaba la mañana tratando los negocios de la hacienda, reuniéndose con el capataz y otros empleados. Almorzaba precisamente al mediodía y, tras un breve descanso, regresaba al trabajo hasta el atardecer. Las noches las pasaba invariablemente en la biblioteca, donde leía o escribía en su diario hasta tarde. «Casi nunca recibe visitas», explicó la cocinera. «Desde la partida de la señora Elizabeth, es como si hubiera levantado un muro alrededor de sí mismo. Las únicas que aún vienen a la casa somos yo, que ya estoy demasiado vieja para recordarle lo que perdió, y Celestina, la cocinera, que ya estaba aquí incluso antes de que él naciera». A las 7 en punto, Josefa entró en la cocina para supervisar el servicio. Inspeccionó el desayuno preparado y, con un breve gesto de aprobación, instruyó a Luisa a ayudarla a servir al patrón. «Usted llevará la bandeja con el café y el pan. Yo me encargo del resto. Recuerde, al señor Contreras no le gustan las conversaciones durante las comidas. Ponga la bandeja, haga una reverencia y salga en silencio». Luisa siguió las instrucciones al pie de la letra. Entró en la sala de comidas cargando la bandeja con cuidado. Antonio Contreras ya estaba sentado a la cabecera de la mesa larga de palo de rosa, leyendo un periódico. Ni siquiera levantó los ojos cuando ella se acercó. Luisa colocó la bandeja delante de él, hizo una reverencia discreta conforme a lo instruido y se preparaba para salir cuando fue sorprendida. «¿Cuál es su nombre?», preguntó él, aún sin levantar la vista del periódico. «Luisa María, señor», respondió ella con voz contenida. «Luisa», repitió él, como si probara el sonido de aquel nombre. «¿Qué edad dijo que tiene?» 18 años recién cumplidos, señor». Él finalmente levantó los ojos, encarándola por unos instantes. Tenía ojos castaños profundos, marcados por una tristeza que parecía permanente. «A mi esposa le habría gustado este pan», comentó él, en tono casi inaudible, como si hablara más para sí mismo que para ella. Siempre prefirió el pan aún caliente del horno. Fue un momento tan breve, tan inesperado, que Luisa no supo cómo reaccionar. Se limitó a permanecer inmóvil, con los ojos bajos, hasta que él volvió a concentrarse en el periódico, como si hubiera olvidado su presencia. Ella entonces se retiró, sintiendo el corazón acelerado sin entender bien el porqué. Los días siguientes establecieron una rutina. Luisa asumió diversas funciones en la casa grande. Ayudaba en la cocina, limpiaba los aposentos, lavaba y planchaba la ropa. Trabajo no faltaba, pero era tratada con una frialdad distante por casi todos, excepto por Celestina, que siempre tenía una sonrisa y una palabra amable.
En cuanto al señor Contreras, era como si él deliberadamente evitara cruzarse en su camino. Cuando inevitablemente se encontraban, se limitaba a un breve asentimiento de cabeza, sin jamás repetir aquel momento de casi intimidad durante el desayuno del primer día. Fue solo en la tercera semana que un incidente cambió el curso de aquella convivencia distante. Luisa había sido designada para limpiar la biblioteca, tarea que generalmente se ejecutaba cuando el señor Contreras estaba fuera, cuidando de las plantaciones. Aquel día, sin embargo, una lluvia torrencial lo había mantenido en casa. Josefa, pensando que él estaría en su oficina, mandó a Luisa a seguir con la limpieza de todos modos. Cuando ella entró silenciosamente en la biblioteca, Antonio Contreras estaba adormecido en una butaca, con un libro abierto sobre el pecho. Luisa dudó, considerando salir sin hacer ruido, pero decidió quedarse al percibir que él temblaba levemente, posiblemente de frío debido a la humedad que la lluvia traía. Con pasos ligeros como plumas, se acercó a la chimenea apagada y hábilmente encendió el fuego, teniendo cuidado de no hacer ruido. La biblioteca gradualmente se calentó, y ella se volvió para salir cuando escuchó un movimiento detrás de sí. ¿Qué hace aquí? La voz del hacendado sonó más sorprendida que irritada. «Perdón, señor», respondió Luisa, volviéndose hacia él con una reverencia apresurada. «Doña Josefa me mandó limpiar la biblioteca. No sabía que el señor estaría aquí. Noté que parecía tener frío y encendí el fuego. Ya me iba». Él la observó por un largo momento, como si la viera realmente por primera vez. Sus ojos recorrieron el rostro delicado de la joven, deteniéndose en los ojos expresivos que, a pesar de estar bajos en señal de respeto, revelaban una inteligencia viva. «¿Usted ya limpió esta sala antes?», preguntó él, acomodándose en la butaca. «Sí, señor, 2 veces la semana pasada. ¿Y estos libros?». Él hizo un gesto abarcando las estanterías que cubrían las paredes de la biblioteca. «¿Usted los ordena también?». «Sí, señor. Limpio el polvo y mantengo el orden en que están». Él pareció reflexionar por un instante, como si tomara una decisión. «Usted dijo que sabe leer, ¿es verdad?». «Sí, señor», respondió ella, sintiendo un leve rubor subirle a las mejillas. «Mi padre hizo hincapié en que yo aprendiera. Él decía que los libros son ventanas a mundos que jamás podríamos visitar de otra forma». Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas, y Luisa inmediatamente temió haber parecido pretenciosa. Para su sorpresa, algo semejante a una sonrisa, tan breve que podría haber sido solo un efecto de la luz vacilante de la chimenea, pasó por los labios de Antonio Contreras. «Su padre era un hombre sabio», comentó él, y había un tono diferente en su voz, menos austero. «Mi esposa solía decir algo parecido». El silencio que siguió no era incómodo como los anteriores. Había algo nuevo allí, una comprensión mutua que trascendía las barreras sociales que los separaban. «¿Cuál fue el último libro que leyó?», preguntó él, sorprendiéndola nuevamente. Luisa dudó, temiendo que su respuesta pudiera parecer inadecuada. «La Morenita», respondió finalmente, «de Joaquín Manuel de Mendiola. Lo encontré abandonado en el sótano de la casa de mi madrastra». «Un romance», comentó él, sin desaprobación en la voz. «Es un buen libro, aunque un poco sentimental para mi gusto». Él entonces se levantó y caminó hasta una de las estanterías, de donde retiró un volumen de tapa verde. «¿Ya leyó a José de Alarcón?». Luisa negó con un movimiento de cabeza, fascinada con el rumbo inesperado de aquella conversación. «Iracema». Él mostró la portada del libro. «Una leyenda de Yucatán. Creo que quizás le guste». Le extendió el libro a ella, que lo recibió con manos temblorosas, sin entender completamente lo que estaba sucediendo. ¿Puedo realmente leerlo, señor? ¿Por qué no? Los libros fueron hechos para ser leídos, no para acumular polvo en las estanterías», respondió él, y esta vez el casi sonrisa permaneció un poco más. «Puede llevarlo, pero cuide bien de él. Era uno de los favoritos de Elizabeth». Luisa apretó el libro contra el pecho, como si fuera un tesoro inestimable. «Agradezco, señor Contreras. Prometo devolverlo en perfecto estado». Él asintió y volvió a sentarse, retomando el libro que estaba leyendo. Era una clara dispensa, y Luisa entendió que debía salir. Cuando ya estaba en la puerta, la voz de él la detuvo una vez más.
Luisa, ella se volvió expectante. Puede venir a limpiar la biblioteca mañana a la misma hora. Y no se preocupe en despertarme si estoy dormido. Ella sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro y trajo un brillo especial a sus ojos. Sí, señor. Buenas tardes, señor Contreras. Mientras regresaba a sus quehaceres, Luisa sentía el corazón ligero por primera vez en muchos días. Aquel libro en sus manos era más que un simple objeto. Era un reconocimiento de su humanidad, un puente sobre el abismo social que la separaba del hombre que la había comprado. Aquella noche, después de concluir todas sus tareas, ella se recogió en el pequeño cuarto en la parte trasera de la casa grande. A la luz tenue de una lámpara, abrió cuidadosamente el libro y se sumergió en las palabras que contaban la historia de la Virgen de los Labios de Miel. No sabía aún, pero aquel era solo el primero de muchos libros que crearían entre ella y Antonio Contreras una conexión silenciosa más profunda que cualquier diálogo podría construir. Los días en la hacienda, la buena esperanza, comenzaron a fluir como las aguas del arroyo que cortaba la propiedad, a veces calmos, a veces tumultuosos, pero siempre siguiendo su curso inexorable. Para Luisa, cada mañana traía un nuevo descubrimiento, pequeñas alegrías escondidas entre las tareas arduas del cotidiano. La biblioteca se había convertido en su refugio, un oasis de conocimiento y belleza en medio de la rutina exhaustiva. Conforme a lo acordado, ella pasó a limpiar el aposento todos los días a la misma hora, cuando Antonio Contreras generalmente estaba presente. Al principio, trabajaban en silencio, él absorto en sus libros o papeles, ella quitando el polvo de los muebles y organizando los volúmenes en las estanterías. Pero poco a poco, casi imperceptiblemente, un diálogo comenzó a establecerse entre ellos. Todo comenzó cuando Luisa, al terminar de leer Iracema, devolvió el libro con un pequeño papel marcando un pasaje que la había tocado profundamente. Antonio, intrigado, leyó el fragmento subrayado y al día siguiente dejó sobre la mesa otro volumen, La Señora, también de José de Alarcón, con una flor seca marcando una página específica. Era su respuesta silenciosa, una forma de comunicación que prescindía de palabras. Ese ritual se fue repitiendo. Libros iban y venían, siempre con pequeñas marcas, una flor, una hoja, un hilo de paja trenzado, indicando fragmentos que provocaban reflexiones o emociones. Era como si, a través de aquellas páginas amarillentas, ellos consiguieran conversar sobre asuntos que jamás abordarían directamente. Amor, pérdida, esperanza, redención. En una tarde particularmente cálida de febrero, cuando Luisa entró en la biblioteca cargando una jarra de agua fresca con rodajas de limón y hojas de menta, una gentileza que nunca había sido solicitada, pero que ella había comenzado a ofrecer espontáneamente, Antonio la sorprendió con una pregunta inesperada. ¿Qué le pareció el final de La Morenita? ¿Satisfactorio? Ella colocó la jarra sobre la mesa y reflexionó por un momento. Lo encontré predecible, señor. Esos romances siempre terminan con matrimonios felices, como si esa fuera la única forma de redención posible para una mujer. Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas, y Luisa inmediatamente se arrepintió de la franqueza. No era su papel criticar literatura con el patrón. Para su sorpresa, sin embargo, él no pareció ofendido. Por el contrario, un destello de interés cruzó su mirada habitualmente melancólica. «Interesante», comentó, indicando con un gesto que ella podría sentarse en la silla frente a él. «Una concesión sin precedentes. ¿Y qué otro final usted imaginaría para la historia?» Luisa dudó, pero la curiosidad genuina en los ojos de él la animó. Quizás la morenita pudiera elegir su propio destino, sin depender de un hombre para definirlo. Podría viajar, conocer otros lugares, otras personas, vivir aventuras que no se limitaran a encontrar un marido. Una sonrisa, la primera verdadera que ella veía en sus labios, iluminó el rostro de Antonio. «Elizabeth diría algo muy parecido», dijo él, con una nostalgia que no parecía ya tan dolorosa. Ella siempre criticaba el destino limitado, reservado a las heroínas literarias. Aquella conversación marcó un cambio sutil, pero significativo, en la dinámica entre ellos. En los días siguientes,
Antonio pasó a solicitar la opinión de Luisa sobre los libros que ella leía, escuchándola con atención y respetando sus interpretaciones, incluso cuando divergían de las de él. Durante esas conversaciones, las barreras sociales que los separaban parecían momentáneamente suspendidas. No eran más patrón y sirvienta, sino dos mentes intercambiando ideas, dos almas encontrando consuelo en la pasión compartida por la literatura. Sin embargo, fuera de la biblioteca, la jerarquía era rigurosamente mantenida. Luisa continuaba desempeñando sus funciones como sirvienta, y Antonio la trataba con la distancia formal esperada. Josefa comenzó a notar los cambios sutiles en el comportamiento de ambos, las miradas furtivas, el rubor que coloreaba las mejillas de Luisa cuando mencionaba el nombre del patrón, la forma en que Antonio ahora hacía cuestión de cenar en la mesa de la sala de comidas, donde podría verla sirviendo. La ama de llaves observaba todo con desconfianza creciente, pero mantenía sus pensamientos para sí. Una noche, durante la cena, Antonio anunció que recibiría visitas importantes al día siguiente. El barón de Taxco y su esposa, vecinos y antiguos amigos de la familia, que venían a tratar negocios y posiblemente se quedarían a pernoctar. Josefa inmediatamente comenzó a distribuir órdenes extras para preparar la casa. Luisa llamó la ama de llaves. «Usted cuidará personalmente de los cuartos de huéspedes. Quiero todo impecable. Sábanas de lino, velas nuevas, flores frescas, y ayudará a Celestina con el banquete». Luisa trabajó incansablemente durante toda la mañana. Limpió los cuartos con esmero, colocó flores recién cortadas en jarrones de porcelana, pulió la platería que sería usada en la cena. Estaba terminando de arreglar la mesa cuando escuchó el sonido de carrozas acercándose. Desde la ventana del comedor, vio la comitiva llegar, además del varón y su esposa. Vinieron también su hija, Cecilia, una joven de aproximadamente 20 años, y su hijo, Eugenio, un muchacho elegante de 25 años que era conocido en la región por su encanto y ambición. Antonio Contreras recibió a los visitantes con la hospitalidad formal que se esperaba de un hacendado de su posición. Luisa observó la escena discretamente mientras ayudaba a servir los refrescos en la terraza. Notó cómo la baronesa y su hija examinaban críticamente cada detalle de la casa, como si evaluaran la extensión de la fortuna del anfitrión. El varón, por su parte, discutía animadamente sobre política y negocios con Antonio, mientras Eugenio participaba de la conversación con comentarios astutos que claramente buscaban impresionar. Entonces, Contreras, ¿cuándo piensa volver a la vida social?, preguntó el varón en determinado momento. Esta casa grande necesita una señora, de fiestas, de vida. Ya pasaron 3 años desde la partida de Elizabeth, que Dios la tenga. Es tiempo de seguir adelante. Antonio se puso visiblemente rígido y su respuesta fue cortante. Agradezco la preocupación, varón, pero prefiero mantener mi privacidad. Esta casa tiene exactamente la cantidad de vida que deseo en ella. La baronesa, sin embargo, no se dejó intimidar por el tono áspero. Con una sonrisa calculada, intervino. Querido Antonio, nadie sugiere que usted olvide a Elizabeth. Jamás. Ella era como una hermana para mí, pero un hombre en la flor de la vida, con una fortuna considerable. Piense en el futuro de sus tierras, de su legado. Mientras servía el té, Luisa no pudo dejar de notar cómo la mirada de la baronesa se dirigía significativamente a su hija Cecilia, que mantenía los ojos modestamente bajos, en una postura estudiadamente recatada. Era evidente lo que estaba sucediendo. Los Taxco habían venido no solo para negocios, sino para sondear la posibilidad de un matrimonio ventajoso. Durante el almuerzo, servido en el salón principal, Luisa trabajó junto con otras 2 criadas, bajo la supervisión atenta de Josefa. Notó cómo Eugenio la observaba con interés mal disimulado, siguiendo sus movimientos con ojos que revelaban una apreciación nada sutil de su belleza. Cuando ella se acercó para servirle vino, él deliberadamente dejó que sus dedos rozaran los de ella, un gesto que no pasó desapercibido a Antonio, cuyo semblante se cerró aún más. «Qué bella sirvienta tiene, Contreras», comentó Eugenio con una sonrisa presuntuosa. «¿Dónde la encontró? No parece de los alrededores». «La señorita Luisa vino de Atlixco», respondió Antonio secamente.
Y prefiero que se dirija a mí, no a ella, cuando tenga preguntas. El tono cortante sorprendió a todos en la mesa. La baronesa intercambió una mirada significativa con el marido, mientras Cecilia observaba la escena con creciente interés. Eugenio, sin embargo, lejos de intimidarse, solo sonrió más abiertamente. «Perdón, mi estimado, no sabía que era un asunto sensible». La tensión fue momentáneamente disipada cuando Celestina trajo el postre, un elaborado flan con salsa de caramelo que arrancó exclamaciones de aprobación. Luisa aprovechó la oportunidad para retirarse discretamente a la cocina, aliviada por escapar de aquel ambiente cargado. Durante toda la tarde, los hombres discutieron negocios en la oficina, mientras la baronesa y Cecilia descansaban en sus aposentos. Luisa se concentró en sus tareas habituales, evitando cruzarse en el camino de los visitantes. Fue cuando estaba en el jardín, recolectando flores frescas para la cena, que Eugenio la abordó, apareciendo súbitamente por detrás de un seto de azaleas. «Finalmente la encuentro sola», dijo él, con una sonrisa que pretendía ser encantadora. «Luisa, ¿verdad? Un nombre bonito para una muchacha aún más bonita». Ella dio un paso hacia atrás, incómoda con la proximidad. «Señor Eugenio, debo regresar a la casa. Doña Josefa me está esperando». «Josefa puede esperar», respondió él, bloqueando su camino. «Tengo curiosidad por usted. ¿Cómo una joven tan refinada acaba como sirvienta en la casa de un hombre solitario como Contreras?» Había una insinuación maliciosa en sus palabras que hizo a Luisa estremecerse. «No tengo familia, señor. El señor Contreras fue generoso en ofrecerme un techo y trabajo honesto». Eugenio rió, un sonido que contenía más desprecio que alegría. «¿Honesto, eh? ¿Y es solo trabajo lo que él espera de usted? Veo cómo él la mira, sabe. Y cómo usted lo mira a él». Las palabras la golpearon como una bofetada. «Está equivocado, señor. Mi relación con el señor Contreras es estrictamente profesional». «Claro que sí», respondió él sarcásticamente. «Por eso él casi saltó sobre mí cuando noté su belleza. Admítalo, Luisa, hay algo pasando entre ustedes. No la culpo. Un hacendado rico, viudo, solitario. Debe ser tentador para una muchacha en su posición». Luisa sintió el rostro arder de vergüenza e indignación. «Con permiso, señor, no puedo continuar esta conversación». Intentó esquivarlo, pero él la sujetó por el brazo con fuerza suficiente para lastimarla. «No sea tan apresurada. Quizás yo pueda ofrecerle una posición mejor en mi propia casa. Mi padre tiene una propiedad considerable y yo tendré mi propia residencia pronto. Necesitaré una ama de llaves». La manera en que él pronunció la última palabra dejaba claro que no era exactamente el cargo de ama de llaves lo que tenía en mente. Luisa intentó zafarse, pero el agarre en su brazo solo se intensificó. «Suélteme, por favor», pidió con voz temblorosa. «Esto no es apropiado. Lo que no es apropiado es la forma en que usted ha engañado a todos», replicó él, acercando su rostro al de ella. «Oí a mi madre comentar sobre usted con Josefa. Sé sobre su condición especial, una joven estéril, vendida por su propia madrastra. Qué conveniente para Contreras, una sirvienta bonita que jamás podrá avergonzarlo con un bastardo». Las palabras la hirieron profundamente, reabriendo heridas que apenas habían comenzado a cicatrizar. Pero antes de que Eugenio pudiera continuar, una voz grave y cargada de autoridad los interrumpió. «Suéltela inmediatamente». Antonio Contreras estaba parado a pocos metros de allí, el rostro una máscara de furia contenida. Eugenio obedeció a regañadientes, pero mantuvo el sonrisa provocador. «Solo conversábamos, Contreras. Su sirvienta es una muchacha fascinante». «Luisa», dijo Antonio, sin desviar los ojos de Eugenio, «vuelva a la casa y ayude a Celestina con los preparativos para la cena». Ella no necesitó oírlo 2 veces. Con un movimiento rápido se alejó, pero no sin antes captar la mirada de Antonio, una mezcla de preocupación y algo más profundo, más personal, que hizo su corazón acelerar. Al llegar a la cocina, encontró a Celestina ocupada con los preparativos para la elaborada cena. La cocinera notó inmediatamente su estado perturbado. «¿Qué pasó, muchacha? Parece que vio al mismísimo diablo». Luisa dudó, pero necesitaba desahogarse. «El hijo del varón, él me abordó en el jardín.
Dijo cosas, insinuaciones sobre mí y el señor Contreras. Celestina frunció el ceño, pero no pareció sorprendida. Ese muchacho siempre tuvo fama de perseguir a muchachas indefensas. No le haga caso. En cuanto al señor Antonio, bueno, tengo ojos en la cara. Veo como ustedes dos se miran cuando piensan que nadie está viendo. No es nada de eso, protestó Luisa, sintiendo el rostro arder. El señor Contreras solo me trata con respeto, a diferencia de muchos patrones. Celestina sonrió con ternura maternal. Hija, estoy en esta casa desde antes de que Antonio naciera. Lo conozco mejor que nadie. En los últimos meses, desde que usted llegó, él cambió. Volvió a sonreír, a tomar sus cafés en la terraza, a escuchar música. Volvió a vivir, después de 3 años vagando como un alma en pena por estos corredores. La cocinera hizo una pausa, observando atentamente la reacción de Luisa. Y usted también cambió. Llegó aquí como un pajarito asustado, y ahora veo fuerza en sus ojos, determinación. Solo tenga cuidado, muchacha. Este mundo no perdona amores imposibles. No hay amor alguno, insistió Luisa, pero su voz traicionaba la incertidumbre que comenzaba a instalarse en su corazón. Somos solo patrón y empleada. Si usted lo dice, respondió Celestina, con una sonrisa que indicaba que no creía ni por un momento. Ahora, ayúdeme con estas papas. Tenemos un banquete que preparar. La cena transcurrió en una atmósfera cargada de tensiones no dichas. La baronesa persistía en sus intentos de acercar a Cecilia a Antonio, destacando las cualidades de su hija en cada oportunidad. El barón discurría sobre los beneficios de una alianza entre las dos familias, mal disimulando sus intenciones matrimoniales. Eugenio alternaba entre lanzar miradas insinuantes a Luisa y provocar a Antonio con comentarios ambiguos. Solo Cecilia parecía genuinamente desinteresada en los juegos familiares, prefiriendo observar la dinámica con ojos atentos e inteligentes. Después del postre, los hombres se retiraron a fumar puros en la terraza, mientras las señoras se recogieron en el salón de música. Luisa, liberada temporalmente de sus obligaciones en la mesa, ayudaba en la cocina cuando Josefa entró abruptamente. El señor Contreras solicita su presencia en la biblioteca, anunció la ama de llaves, con evidente desagrado. Inmediatamente, con el corazón a saltos, Luisa siguió por los corredores hasta la biblioteca. Al entrar, encontró a Antonio solo, de pie junto a la ventana, observando la noche que caía sobre los cafetales. Por un largo momento, él permaneció de espaldas a ella, en silencio. El hijo del varón la importunó en el jardín, dijo finalmente, no como una pregunta, sino como una afirmación. Él hizo insinuaciones irrespetuosas. «Sí, señor, sobre nosotros», completó él, volviéndose para encararla. Había una intensidad en su mirada que la hizo contener la respiración. «Sí, señor», admitió, incapaz de desviar los ojos. Él sugirió que había algo impropio entre nosotros. Antonio dio algunos pasos en su dirección, deteniéndose a una distancia que era al mismo tiempo respetuosa e íntima. ¿Y qué respondió usted? Que estaba equivocado, que nuestra relación es estrictamente profesional. Algo semejante a decepción pasó por el rostro de él, tan rápido que Luisa no tuvo certeza si lo había imaginado. «Hizo bien», respondió él, con voz controlada. «Es exactamente eso lo que debe decir a cualquiera que haga tales insinuaciones». Se hizo un silencio cargado de palabras no dichas, de sentimientos reprimidos que luchaban por salir a la luz. Fue Luisa quien finalmente lo rompió. Él también mencionó, «a lo que todos creen sobre mí, sobre yo ser». No consiguió completar la frase. «Estéril», concluyó Antonio, con gentileza inesperada en la voz. «Sí, Josefa me contó esa historia cuando la trajo para acá. Fue por eso que accedí a recibirla, para ser honesto. Una joven que no podría...» Él se interrumpió a sí mismo, pareciendo avergonzado con el rumbo de la conversación. «No es verdad», dijo Luisa, con voz firme, a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. «Oh, mi madrastra inventó esa mentira para deshacerse de mí, para garantizar que nadie me quisiera como esposa». Sus miradas se encontraron, y en aquel momento algo fundamental cambió entre ellos. No fueron necesarias palabras para que ambos reconocieran la verdad que crecía en sus corazones, una verdad peligrosa y prohibida,
por los códigos sociales que gobernaban sus vidas. «Luisa», comenzó él, su voz un susurro ronco. Fue interrumpido por un golpe en la puerta. Josefa entró sin esperar respuesta, su mirada alternándose entre los dos con evidente sospecha. «Las señoras están preguntando si el señor no va a unirse a ellas en el salón de música. La señorita Cecilia desea tocar el piano para el señor». Antonio dudó solo por un segundo, sus ojos aún fijos en los de Luisa. Entonces, como si despertara de un sueño, reasumió su postura formal. «Diga a las señoras que iré en un momento, Josefa, y prepare más café, por favor». La ama de llaves asintió, lanzando una última mirada reprobadora a Luisa antes de salir. «Debo irme», dijo Antonio, con renuencia evidente en la voz. «Pero esta conversación no ha terminado, Luisa. Hay mucho más que necesito decirle». «Sí, señor», respondió ella, con una pequeña reverencia. Cuando él pasó por ella camino a la puerta, sus manos se tocaron brevemente. Un contacto fugaz, accidental quizás, pero que envió una corriente eléctrica por ambos. Aquella noche, acostada en su cama estrecha, Luisa no consiguió dormir. Repasaba mentalmente cada mirada, cada palabra, cada gesto. ¿Qué estaba pasando entre ella y Antonio Contreras? ¿Era solo gratitud lo que sentía? ¿Admiración? ¿O sería algo más profundo, más peligroso que ni osaba nombrar? ¿Y él, qué veía en ella además de una sirvienta que compartía su amor por los libros? Las preguntas revoloteaban en su mente como hojas al viento, sin encontrar respuestas. En su suite lujosa en el otro extremo de la casa, Antonio también contemplaba el techo, perdido en pensamientos semejantes. Después de 3 años sumergido en luto y soledad, se sentía como un hombre que, tras una larga permanencia en la oscuridad, es súbitamente expuesto a la luz, deslumbrado, confuso, receloso, pero innegablemente vivo nuevamente. ¿Qué haría con ese sentimiento que crecía en su pecho, contrariando todas las convenciones sociales, desafiando el propio juramento que había hecho sobre la tumba de Elizabeth? No lo sabía, pero tenía la certeza de una cosa: algo había cambiado irrevocablemente en aquella casa y no había marcha atrás. Del lado de afuera, la lluvia comenzó a caer, primero leve, luego con fuerza creciente, como si el propio cielo compartiera la turbulencia emocional que agitaba los corazones bajo aquel techo. Una tormenta se aproximaba, no solo en la naturaleza, sino en las vidas entrelazadas de aquellos dos seres que, contra todas las probabilidades, habían encontrado uno en el otro una improbable salvación. Los días que siguieron a la visita de la familia del barón de Taxco trajeron una atmósfera diferente a la hacienda La Buena Esperanza. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad, como en los momentos que preceden a una gran tormenta. Luisa y Antonio se evitaban mutuamente, conscientes de que algo fundamental había cambiado entre ellos, algo que no podían seguir fingiendo ignorar. La biblioteca, antes refugio de encuentros silenciosos e intercambios literarios, permaneció vacía por casi una semana. Antonio se sumergió en el trabajo de la hacienda, saliendo antes del amanecer y regresando solo para la cena, cuando se retiraba directamente a sus aposentos. Luisa, por su parte, se concentraba en sus tareas con una dedicación casi obsesiva, como si el trabajo arduo pudiera alejar los pensamientos que la asediaban durante las noches de insomnio. Josefa observaba esa danza de evitación con ojos vigilantes. La ama de llaves, que había servido a la familia Contreras por más de 3 décadas, se sentía responsable de mantener el orden y la respetabilidad de la casa. Para ella, la creciente proximidad entre el patrón y la joven sirvienta representaba una amenaza al legado de la difunta señora Elizabeth, a quien había devotado lealtad incondicional. Fue una tarde de sábado, cuando Luisa tendía sábanas recién lavadas en el tendedero de la parte trasera de la casa, que Josefa finalmente decidió intervenir. «Necesito hablar con usted, muchacha», dijo la ama de llaves, acercándose con pasos firmes. «He notado cambios en el comportamiento del señor Contreras desde su llegada a esta casa. Las gentilezas que el señor le mostró, los libros, las conversaciones, fueron generosidad de su parte, y nada más que eso. ¿Comprende?». Las palabras salían mecánicamente, como si Josefa recitara un texto aprendido.
En cierto sentido, era lo que hacía. Repetía frases que habían sido dichas a innumerables sirvientas que se encaprichaban con el patrón. «Sí, señora», respondió Luisa con voz contenida. «Comprendo perfectamente mi posición en esta casa». «Qué bien», asintió Josefa. «Mientras mantenga eso en mente, todo saldrá bien». Aquella misma noche, después de la cena que Luisa sirvió sin jamás levantar los ojos para encontrar los de Antonio, ella recogía la vajilla cuando el patrón finalmente rompió el silencio que se había impuesto entre ellos. «Luisa, necesito hablar con usted. En la biblioteca, por favor, cuando termine sus quehaceres». Una hora más tarde, Luisa se dirigió vacilante a la biblioteca. Golpeó discretamente en la puerta y entró cuando escuchó la voz grave de Antonio invitándola. Él estaba de pie junto a la chimenea encendida, el rostro parcialmente iluminado por el fuego danzante. «¿Sabe por qué la compré a usted, Luisa?», preguntó él, sin rodeos. La pregunta, tan directa, hizo que ella levantara los ojos, sorprendida, porque necesitaba una sirvienta, y mi madrastra ofreció una ganga conveniente. «No», respondió él, dando un paso en su dirección. «La compré porque, cuando la vi por primera vez en aquella sala, reconocí algo que pensé nunca más encontrar en este mundo: dignidad en medio del sufrimiento». Luisa sintió que le faltaba el aire en los pulmones. Las palabras de él tocaban algo profundo dentro de ella. «Y entonces», continuó él, «descubrí que esa joven vendida como mercancía no solo sabía leer, sino que comprendía el alma de los libros. Descubrí que ella traía luz a aposentos que permanecían en sombras hacía años, que su presencia me hacía sentir vivo nuevamente, después de 3 años de solo existir». «Señor, por favor», suplicó Luisa, sintiendo lágrimas formarse, «no diga cosas que no puede sostener». «No estoy diciendo nada que no sea verdad», replicó él, con firmeza gentil. «Sé que es impropio, sé que el mundo nos condenaría, pero ¿desde cuándo la verdad se doblega a las convenciones sociales? Lo que estoy tratando de decir», prosiguió él, «es que no puedo seguir fingiendo que lo que siento por usted es solo gratitud o aprecio intelectual. Es algo más, Luisa, algo que no sentía desde Elizabeth», completó ella, en un susurro. «No debería, no podemos». «¿Por qué no?», preguntó él. «¿Porque soy su sirvienta? ¿Porque fui vendida como mercancía estropeada? ¿O porque usted aún se siente atrapado en un fantasma?». La osadía de la pregunta sorprendió a ambos. Por un momento, Luisa temió haber ido demasiado lejos. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Antonio sonrió. «Usted tiene razón», admitió él. «Cargo con la culpa por la muerte de Elizabeth. Si no la hubiera presionado por un heredero, quizás ella aún estaría aquí». «La culpa no fue suya», dijo Luisa, con convicción súbita. «La vida y la muerte siguen sus propios designios, independientemente de nuestras voluntades o acciones». Él la miró con admiración renovada. «¿Cómo consigue ver con tanta claridad lo que me atormentó por 3 años? Quizás porque estoy de fuera, observando sin las nieblas del dolor personal. Sin percibirlo, se habían acercado. Estaban ahora a un paso de distancia, tan próximos que podían sentir el calor uno del otro. Y en cuanto a usted, Luisa, ¿qué siente?». La pregunta flotó entre ellos, cargada de posibilidades y peligros. «Siento que encontré en usted algo que nunca esperé encontrar», respondió finalmente, con voz baja, pero firme. «Respeto, comprensión, una mirada que ve más allá de las apariencias y circunstancias. Amor», susurró él. Luisa no respondió con palabras. Su mirada, sin embargo, decía todo lo que no osaba pronunciar. Lentamente, Antonio levantó la mano y tocó el rostro de ella, un toque tan leve como un pétalo, pero que envió ondas de electricidad por todo el cuerpo de Luisa. «Si esto está mal, entonces no quiero estar en lo correcto». Sus labios se encontraron en un beso vacilante que rápidamente se transformó en algo más profundo, más urgente. Las manos de él se enredaron en los cabellos de ella, deshaciendo el chongo simple. Las manos de ella, temblorosas pero decididas, se agarraron a la camisa de él como si temiera que él pudiera desaparecer en cualquier instante. «Esto lo cambia todo», dijo ella, aún en los brazos de él. «O nada», respondió él.
Depende de nosotros decidir lo que sucede a partir de ahora. Las semanas siguientes fueron un extraño interludio para Luisa y Antonio. Momentos robados en la biblioteca, toques furtivos cuando nadie observaba, miradas cargadas de promesas silenciosas. Para el resto de la casa, mantenían la fachada de patrón y sirvienta, pero entre ellos había nacido algo nuevo y precioso. Fue en una de esas mañanas que Luisa sintió la primera náusea. Estaba en la cocina, ayudando a Celestina a preparar conservas, cuando el olor fuerte del vinagre hizo su estómago revolverse. Corrió al patio y vomitó discretamente. ¿Está enferma, muchacha?, preguntó Celestina, preocupada. Debe ser algo que comí, respondió Luisa. Pero no pasó. En los días siguientes, las náuseas matutinas se volvieron constantes. Pronto otros síntomas se sumaron: fatiga inusual, senos adoloridos, una sensibilidad a olores que nunca había experimentado antes. Celestina fue la primera en percibirlo, con los ojos perspicaces de quien ya había visto el mismo patrón innumerables veces. ¿Cuándo fue su última regla, muchacha?, preguntó directamente. La pregunta golpeó a Luisa como un rayo. En medio de la turbulencia emocional de los últimos meses, no había prestado atención al hecho de que su menstruación no había llegado en los últimos 2 ciclos. «¡Ay, Dios mío!», murmuró llevándose las manos a la boca. «No puede ser», pero incluso mientras negaba, su corazón ya sabía la verdad, y una mezcla de terror y alegría salvaje se apoderó de ella. Terror por las consecuencias, alegría por el milagro que crecía dentro de sí. Un milagro que probaba, de una vez por todas, que la mentira de su madrastra era exactamente eso, una mentira cruel. «El hijo es de él, ¿verdad?», preguntó Celestina. Luisa asintió, incapaz de hablar. Lágrimas silenciosas comenzaron a escurrir por su rostro. «¡Ay, muchacha!», suspiró la cocinera, abrazándola. «Las aguas se van a poner turbias por aquí». Aquella misma noche, mientras servía la cena, fue sorprendida por otra ola de náusea. El olor del estofado de carne hizo su estómago revolverse. Ella palideció visiblemente, y el jarro de agua que cargaba se le resbaló de las manos temblorosas, estrellándose en el suelo. «Luisa, ¿se siente bien?», preguntó Antonio, levantándose preocupado. «No es nada, señor», respondió ella débilmente, pero cuando intentó levantarse, el mundo giró a su alrededor y habría caído si Antonio no la hubiera sostenido. «Está ardiendo en fiebre», dijo él, tocando su frente. «Josefa, llame al doctor Miranda inmediatamente». Antonio la levantó en brazos y la llevó a uno de los cuartos de huéspedes en el piso superior, un gesto que, en sí mismo, ya revelaba el cambio fundamental en su relación. El doctor Miranda llegó 1 hora más tarde. Un hombre anciano de barba blanca y mirada bondadosa examinó a Luisa con cuidado, haciendo preguntas discretas sobre sus síntomas. Cuando terminó, pidió hablar con Antonio en particular. «La muchacha está embarazada, ma», anunció sin rodeos, tan pronto como estuvieron a solas en la oficina. «Aproximadamente en el 2.º mes, diría yo». La noticia golpeó a Antonio como un puñetazo en el estómago, no por la revelación en sí, sino por la súbita comprensión de todas las implicaciones. «¿Está seguro?», preguntó, su voz delatando la turbulencia de emociones. «Absoluta», respondió el médico. «Los síntomas son inequívocos. Presumo que el señor sabe quién es el padre», comentó el doctor finalmente, con delicadeza. «Sí», dijo por fin, «sé exactamente quién es el padre». Cuando Antonio entró en el cuarto, encontró a Luisa sentada en el borde de la cama, mirando por la ventana. Ella se volvió al escuchar la puerta abrirse, y sus ojos encontraron los de él. «El doctor le contó», dijo ella, no como una pregunta, sino como una constatación. «Sí», respondió él. «¿Por qué no me dijo?». «Acabo de descubrirlo yo misma», explicó ella, y estaba buscando el momento adecuado para contarle. Él se sentó a su lado, tomando sus manos entre las suyas. «Esto lo cambia todo», dijo finalmente. «Sí», concordó ella, lágrimas escurriendo por sus mejillas. «Comprenderé si el señor quiere que me vaya». «¿Que se vaya?», repitió él, confuso. «¿Por qué querría que usted se fuera?». «Porque estoy esperando un hijo». «Su hijo», un hijo que nadie creerá que es posible, dado lo que todos piensan sobre mi condición.
Una sonrisa lenta, casi reverente, se extendió por el rostro de Antonio. «Un hijo», repitió él. «Nuestro hijo». Entonces, para completo asombro de Luisa, él cayó de rodillas delante de ella. «Luisa María, ¿me daría la honra de ser mi esposa?». La propuesta, tan inesperada como sincera, la dejó sin aliento. «¿Está hablando en serio?». «Nunca hablé tan en serio en toda mi vida», respondió él. «Sé que es una locura a los ojos del mundo. Sé que habrá habladurías, escándalo, quizás hasta ostracismo social, pero nada de eso importa. Lo que importa es que la amo a usted y que ahora lleva a mi hijo, un milagro que pensé jamás experimentar en esta vida». Las lágrimas de Luisa ahora fluían libremente, pero eran lágrimas de pura alegría. «Sí», respondió, su voz un susurro emocionado. «Sí, lo acepto como esposo, contra todas las convenciones y juicios de este mundo». Él la tomó en sus brazos entonces, sujetándola como si fuera la más preciosa de las criaturas, besándola con una ternura que trascendía el deseo físico. Pero más allá de aquella puerta, más allá de aquel momento de perfecta comunión, el mundo aguardaba con sus reglas implacables y juicios severos, y la jornada que habían comenzado estaba lejos de terminar. La noticia del embarazo de Luisa y del inminente matrimonio con Antonio Contreras se esparció por la hacienda La Buena Esperanza como fuego en paja seca. La reacción de los empleados varió del shock a la incredulidad, de la desaprobación velada a la curiosidad maliciosa. Solo Celestina demostró genuina alegría por la pareja, abrazando a Luisa con lágrimas en los ojos. «El destino tiene caminos misteriosos, mi hija», dijo la cocinera. «¿Quién diría que aquella muchacha asustada que llegó aquí vendida como mercancía defectuosa se convertiría en la señora de esta casa? Y más aún, probaría con su propio vientre que las mentiras tienen patas cortas». Josefa, por otro lado, recibió la noticia con frialdad calculada. «¿El señor está consciente del escándalo que esto provocará?», preguntó directamente a Antonio. «La sociedad no verá con buenos ojos a un hacendado de su posición casándose con una sirvienta». «Estoy perfectamente consciente de las consecuencias sociales, Josefa», respondió él con firmeza, «y estoy preparado para enfrentarlas. Espero contar con su lealtad en este momento». La ama de llaves dudó, el conflicto evidente en su rostro marcado por el tiempo. «Siempre serví a esta familia con dedicación absoluta, señor», dijo finalmente. «Continuaré haciéndolo, independientemente de mis opiniones personales». Los preparativos para el matrimonio comenzaron inmediatamente. Antonio insistió en una ceremonia rápida, pero digna, en la capilla de la hacienda. Envió una carta al padre Ignacio, explicando la situación y solicitando su presencia el domingo siguiente. La respuesta llegó prontamente, pero no era lo que esperaban. El padre, en lenguaje respetuoso pero firme, se negaba a oficializar la unión sin la debida publicación de las amonestaciones y expresaba serias reservas morales en cuanto a las circunstancias del enlace. La carta dejó a Antonio furioso y a Luisa desolada. «Él no lo hará», dijo ella. Sentada en el borde de la cama del cuarto que ahora ocupaba, no más el pequeño cubículo en la parte trasera, sino un amplio aposento adyacente al de Antonio. «El Padre no bendecirá nuestra unión. Entonces encontraremos otro padre», decidió Antonio, «o un juez. No permitiré que la hipocresía de la Iglesia o de la sociedad se interponga entre nosotros». «No es tan simple», respondió Luisa. «Un matrimonio sin la bendición de la Iglesia será visto como aún más escandaloso, y cualquier padre o juez de la región probablemente tendrá las mismas reservas que el padre Ignacio». Ella hizo una pausa, reuniendo coraje. Quizás deberíamos reconsiderar. Si el escándalo es demasiado grande, podría afectar sus negocios, su posición social». «No», interrumpió Antonio, con vehemencia que la sorprendió. Se arrodilló delante de ella. «No permitiré que usted o nuestro hijo sean escondidos como si fueran motivo de vergüenza. Ustedes son mi familia ahora. Me casaré con usted delante de Dios y de los hombres, con la bendición de la Iglesia o sin ella». A la mañana siguiente, Antonio partió para la ciudad más cercana, determinado a encontrar un padre más comprensivo o un juez dispuesto a realizar la ceremonia. Dejó a Luisa al cuidado de Celestina,
con instrucciones estrictas para que reposara y se alimentara adecuadamente. Mientras Antonio estaba fuera, un visitante inesperado llegó a la hacienda. Eugenio, el hijo del barón de Taxco, apareció solo, montado en un magnífico alazán. Afirmó haber venido a negocios, pero su verdadero motivo quedó evidente cuando preguntó directamente por Luisa. «El señor Contreras no está», informó Josefa, recibiéndolo en la terraza. «Y la muchacha Luisa está indispuesta. Quizás el señor quiera regresar otro día». «¿Indispuesta?», repitió Eugenio con una sonrisa maliciosa. «Oí rumores interesantes sobre la naturaleza de esa indisposición. Dicen en el pueblo que la criada estéril de Contreras está esperando un hijo. Curioso, ¿no cree? Casi milagroso. No sé de dónde el señor obtuvo tales informaciones, pero asuntos internos de esta casa no son tema para chismes de cantina», respondió Josefa, rígidamente. «Oh, pero se han convertido exactamente en eso», replicó Eugenio. «Todo el valle de Ocotlán comenta sobre el rico hacendado que embarazó a la criada y ahora pretende desposarla. Mi padre está furioso, como puede imaginar. Considera esto un insulto personal, después de haber ofrecido a mi hermana en matrimonio». La mención a la propuesta rechazada hizo a Josefa comprender mejor la presencia de Eugenio. No eran solo negocios lo que lo traía allí, sino una especie de venganza familiar. «Si no hay nada más que podamos hacer por el señor hoy», dijo ella fríamente, «sugiero que regrese cuando el señor Contreras esté presente». Pero Eugenio no parecía dispuesto a irse. «Diga a Luisa que estoy dispuesto a ofrecerle una alternativa, en caso de que las cosas no salgan como ella espera con Contreras. Una muchacha en su posición, delicada, debería siempre tener un plan B. ¿No concuerda?». El sonrisa que acompañó esas palabras era tan lascivo que incluso la impasible Josefa sintió repulsa. «Saldré ahora, señor Eugenio, y sugiero fuertemente que el señor haga lo mismo». Eugenio obedeció a regañadientes, pero antes de partir, gritó lo suficientemente alto para ser oído. «Diga a Luisa que volveré, y a Contreras que el valle de Ocotlán tiene ojos y oídos en todas partes». La amenaza velada flotó en el aire como un mal presagio. Dentro de la casa, escondida detrás de la cortina de la ventana del piso superior, Luisa había presenciado toda la escena. Cuando Josefa subió para informarle sobre el visitante indeseado, la encontró ya vestida y con expresión determinada. «Oí todo», dijo Luisa simplemente. «Los rumores ya se han esparcido, ¿verdad? Toda la región ya lo sabe». «Sí», confirmó la ama de llaves. Y como era de esperar, la reacción no es favorable. Para sorpresa de Josefa, Luisa no pareció afectada. «Era inevitable», dijo con calma sorprendente. «En una sociedad como la nuestra, donde las apariencias importan más que la verdad, un amor como el nuestro solo podría causar escándalo». Había una nueva dignidad en su postura, una seguridad que no existía cuando había llegado a la hacienda meses antes. «¿Qué pretende hacer?», preguntó finalmente Josefa. «Lo que siempre hice desde que llegué aquí», respondió Luisa. «Seguir adelante, un día a la vez, manteniendo mi dignidad. La diferencia es que ahora no estoy sola. Tengo a Antonio a mi lado, y este niño creciendo dentro de mí. Por ellos, enfrentaré lo que sea necesario». La serenidad en su voz contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional que Josefa esperaba encontrar. «Bueno», dijo Josefa, «parece que la subestimé, muchacha. Quizás el señor Contreras vio algo que el resto de nosotros no pudo ver desde el principio». Era lo más cercano a un elogio que Luisa jamás había recibido de la austera ama de llaves. Antonio regresó al anochecer, exhausto y desanimado. Sus esfuerzos en la ciudad habían sido infructuosos. Ningún padre había aceptado realizar la ceremonia sin las formalidades habituales, y el juez local se había mostrado evasivo. «Todos ya lo saben», dijo él a Luisa, mientras cenaban a solas. «Es impresionante la velocidad con que las noticias viajan cuando se trata de un escándalo». «Eugenio estuvo aquí hoy», informó ella, relatando la visita indeseada. Antonio escuchó con expresión cada vez más sombría. «Ese chamaco atrevido», murmuró. «Debí haberle dado su merecido cuando tuve oportunidad. No vale la pena crear más problemas», aconsejó Luisa. «Eugenio es solo un síntoma.
La verdadera enfermedad es el prejuicio y la hipocresía que nos rodean. Usted tiene razón, como siempre, concordó Antonio. Pero eso no resuelve nuestro problema. Necesitamos casarnos, y cuanto antes mejor. Si ningún padre o juez en la región acepta unirnos, tendremos que buscar alternativas más distantes. ¿Cuánto tiempo llevaría para ir a la Ciudad de México?, preguntó Luisa. En la capital. Quizás encontremos a alguien dispuesto a realizar la ceremonia sin hacer tantas preguntas. 3 días de viaje, como mínimo, respondió él. No sería prudente para usted, en su estado. Estoy embarazada, no enferma, respondió ella con determinación. Puedo soportar un viaje en carroza. Muchas mujeres trabajan en los campos hasta el día del parto. La firmeza en su voz hizo a Antonio sonreír. Muy bien, concordó. Comenzaré los preparativos mañana. Partiremos en 3 días. Aquella noche, mientras la casa dormía, una fuerte tormenta se desató sobre el valle de Ocotlán. Luisa permanecía despierta, observando el espectáculo por la ventana, una mano reposando protectoramente sobre el vientre a un plano. ¿Está todo bien?, la voz de Antonio sonó suavemente desde la puerta entreabierta. Él entró, vistiendo solo pantalones y una camisa de dormir parcialmente abierta. Solo observando la tormenta, respondió ella. Siempre me gustaron las tormentas eléctricas. Mi madre decía que eran los ángeles moviendo los muebles en el cielo. Él sonrió, acercándose para sentarse a su lado en la cama. Mi madre decía que eran los santos jugando boliche. Por un momento, quedaron en silencio, solo apreciando la proximidad del uno del otro. Entonces, Antonio extendió la mano y tocó levemente el vientre de Luisa. ¿Cómo se siente? Asustada, admitió, cubriendo la mano de él con la suya. Pero también feliz. Tan feliz que a veces parece que mi corazón no conseguirá contener tanta alegría. Yo también, confesó él. Después de que Elizabeth nos dejó, pensé que jamás volvería a sentir esta clase de felicidad. Luisa tocó el rostro de él con ternura. Todos merecen una segunda oportunidad en la vida, Antonio, incluso aquellos que piensan no merecerla. Cuando pienso en lo que podría haber sucedido si no hubiera ido a la casa de su madrastra aquel día, si hubiera creído en las mentiras sobre usted. No piense en eso, interrumpió ella. El destino nos reunió contra todas las probabilidades. Eso es todo lo que importa. Un trueno particularmente fuerte sacudió la casa, haciéndolo sobresaltarse. «Quédese conmigo esta noche», pidió Luisa en un susurro. «Solo para dormir. No quiero estar sola con esta tormenta». Era un pretexto, y ambos lo sabían. Lo que realmente temía era la separación, incluso si fuera solo por los corredores vacíos que dividían sus cuartos. Antonio asintió y se acostó a su lado, envolviéndola con sus brazos. «Duerma, mi amor», murmuró. «Estoy aquí, estaré siempre aquí». A la mañana siguiente, Antonio comenzó los preparativos para el viaje a la Ciudad de México. Escribió a un antiguo colega que vivía en la capital, solicitando ayuda para encontrar un padre o juez que pudiera realizar la ceremonia discretamente. Consiguió la carroza más cómoda de la hacienda, con cojines extras y una manta de piel para proteger a Luisa. Celestina preparó canastas con alimentos, y Josefa se ofreció para organizar un maletín con medicinas para los mareos de Luisa. En vísperas de la partida, llegó una carta del amigo de Antonio. Su contenido era desalentador. Aunque se disponía a ayudar, advertía que incluso en la cosmopolita Ciudad de México sería difícil encontrar un religioso dispuesto a realizar un matrimonio sin las formalidades necesarias. Además, alertaba que el viaje podría ser peligroso debido a las lluvias recientes que habían dañado tramos del camino. «Quizás deberíamos reconsiderar», sugirió Antonio, mostrando la carta a Luisa. Estaban en la biblioteca, donde podían conversar sin interrupciones. «Podríamos esperar hasta que la situación se calme». Luisa leyó la carta atentamente, su rostro revelando solo una leve arruga de preocupación. «Aún quiero ir», dijo con firmeza. «No por mí, sino por nuestro hijo. Él merece nacer con la dignidad que solamente un matrimonio legítimo puede proporcionar. Y usted también merece eso», añadió Antonio, tomando las manos de ella entre las suyas. «Merece ser reconocida como mi esposa ante Dios y los hombres». «Entonces iremos», decidió él. «Partiremos mañana al amanecer, como planeado». Lo que ninguno de los dos sabía
era que Eugenio ponía en acción su plan de venganza. Con la ayuda de 2 capangas contratados, se preparaba para interceptar la carroza en el tramo más aislado del camino. No pretendía lastimarlos, quería solo humillar a Antonio, forzándolo a presenciar mientras los capangas examinaban la mercancía, como dijo con una sonrisa cruel. En la mente distorsionada de Eugenio, esto destruiría cualquier posibilidad de un matrimonio respetable y forzaría a Antonio a esconder a Luisa como una vergüenza que necesitaba ser ocultada. Aquella misma noche, mientras los últimos preparativos eran finalizados, Josefa sorprendió a Luisa con un paquete cuidadosamente envuelto. «Ya me gustaría entregarle algo antes de su partida mañana», dijo la ama de llaves. «¿Qué es esto?», preguntó Luisa, intrigada. «El vestido de novia de la señora Elizabeth», respondió Josefa, con emoción contenida. «Pensé que quizás podría usarlo cuando encuentren un padre en la Ciudad de México». La sorpresa dejó a Luisa momentáneamente sin palabras. «Josefa, yo no sé qué decir. ¿Está segura?». «La señora Elizabeth era una mujer generosa», respondió Josefa. «Ella lo entendería, y después de mucho reflexionar, creo que lo aprobaría. No porque usted tomó su lugar, sino porque trajo vida nuevamente a esta casa». Las palabras tocaron a Luisa profundamente. Lágrimas silenciosas escurrieron por su rostro mientras desenvolvía el paquete, revelando un bellísimo vestido de seda color marfil. «Es hermoso», susurró, pasando los dedos por el tejido fino. «Como si hubiera sido hecho para mí. La señora Elizabeth era solo un poco más alta que usted», comentó Josefa. «Con algunos ajustes quedará perfecto. ¿Puedo ayudarla?». «Gracias, Josefa», dijo Luisa, emocionada. «Esto significa más para mí de lo que puedo expresar». Después de que la ama de llaves salió, Luisa colocó el vestido sobre la cama y volvió al tocador. Su reflejo mostraba un rostro iluminado no solo por la esperanza, sino por una certeza creciente de que, a pesar de todos los obstáculos, ella y Antonio encontrarían su camino hacia la felicidad. Lo que no sabía era que el destino tenía planes diferentes de los que habían trazado, y que antes de poder usar aquel hermoso vestido de novia, enfrentaría la prueba más difícil de su vida. Una prueba que pondría a prueba no solo su amor por Antonio, sino su propia voluntad de vivir. La madrugada llegó con un cielo sorprendentemente claro después de días de lluvias incesantes. Luisa despertó antes del amanecer, con una mezcla de ansiedad y esperanza agitando su corazón. Se vistió rápidamente con un vestido simple de viaje que Celestina había ayudado a preparar, un traje azul oscuro, discreto pero elegante, digno de una futura señora de Hacienda. En la pequeña maleta que llevaría, guardó cuidadosamente el vestido de novia de Elizabeth, ahora su más preciado tesoro. Estaba terminando de recogerse el cabello cuando escuchó una conmoción inusual proveniente del patio de la hacienda. Voces alteradas, el relincho agitado de caballos, pasos apresurados en los corredores. Algo andaba mal. Abrió la puerta del cuarto en el exacto momento en que Antonio pasaba, el rostro tenso, los ojos preocupados. «¿Qué pasó?», preguntó, sintiendo un escalofrío en la espalda al ver su expresión. «Una emboscada», respondió él, sujetándola por los brazos como para asegurarse de que ella estaba realmente allí, a salvo. Pedro, el hijo de Celestina, escuchó anoche en la cantina. Eugenio contrató a hombres para interceptarnos en el camino. Pretendían... Él se interrumpió, incapaz de pronunciar las palabras que describirían el vil plan. «Lo importante es que fuimos avisados a tiempo. No partiremos hoy». El alivio por haber escapado de la trampa se mezcló rápidamente con la decepción por el viaje pospuesto. «¿Y ahora?», preguntó Luisa, intentando contener el temblor en la voz. «¿Qué haremos?». Antes de que Antonio pudiera responder, Josefa apareció en el corredor, el semblante más severo de lo habitual. «Señor Contreras, hay visitas. El barón de Taxco y su esposa, acompañados por el padre Ignacio, exigen hablar con el señor inmediatamente. Ya están en la sala principal». El rostro de Antonio se endureció. «Voy a recibirlos. Luisa, por favor, permanezca aquí. No sabemos qué pretenden». «No», respondió ella, con una firmeza que lo sorprendió. «Si vinieron a hablar de nosotros, de nuestro futuro, tengo el derecho de estar presente».
No me esconderé como si sintiera vergüenza de nuestro amor o de nuestro hijo. La determinación en sus ojos era tan intensa que Antonio no pudo argumentar. Asintió gravemente y le ofreció el brazo. Juntos, bajaron las escaleras para enfrentar lo que sea que los aguardara. En la sala principal, el barón de Taxco caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Su esposa, la baronesa, estaba sentada rígidamente en una butaca, la expresión tan fría como la porcelana fina que solía coleccionar. El padre Ignacio permanecía de pie, sujetando su breviario con fuerza, como si buscara en él alguna orientación divina para la situación. Cuando Antonio y Luisa entraron, todas las cabezas se volvieron en su dirección. El varón fue el primero en hablar, su voz cargada de indignación mal contenida. Entonces es verdad lo que todos están comentando, el escándalo que corre de boca en boca por todo el valle de Ocotlán. Antonio Contreras, uno de los hacendados más respetados de la región, pretendiendo desposar a una... Cuide sus palabras, varón, interrumpió Antonio, con una calma peligrosa. Está en mi casa, hablando de la mujer que amo y que será mi esposa ante Dios y los hombres. Una sirvienta que embarazó al patrón, completó la baronesa, con desprecio en la voz. Una don nadie, vendida por no servir ni como reproductora, que de alguna forma consiguió seducirlo para garantizar una posición que jamás merecería por nacimiento o virtud. Las palabras golpearon a Luisa como bofetadas, pero ella se mantuvo erguida, el mentón ligeramente levantado, negándose a demostrar cuánto la crueldad la hería. Fue el padre Ignacio quien habló enseguida con voz solemne que pretendía ser conciliadora. Mi hijo, comprendo que pueda haber sido influenciado por sentimientos momentáneos. La carne es débil, y un hombre solitario como usted, privado de los confortes matrimoniales por tanto tiempo, pero hay soluciones más apropiadas para esta situación lamentable. ¿Qué soluciones serían esas, padre?, preguntó Antonio, la ironía mal disimulada en su voz. Enviar a Luisa lejos, esconder a nuestro hijo en alguna hacienda distante, fingiendo que no existe, casarme con alguna muchacha apropiada, mientras mantengo una segunda familia en las sombras. ¿Esto le parece más moral que asumir públicamente mi amor y mi responsabilidad? El sacerdote se ruborizó, visiblemente incómodo con la franqueza de la pregunta. Hay precedentes, arreglos discretos que permitirían que la muchacha y el niño fueran adecuadamente provistos, sin necesidad de un escándalo público que mancharía su nombre y posición social. Y permitiría que yo aún me casara con Cecilia, ¿no es así?, completó Antonio, volviéndose hacia el varón. ¿Es eso lo que realmente le molesta, no es así? Que yo haya rechazado a su hija, prefiriendo a una mujer que ustedes consideran inferior por nacimiento, pero que tiene más dignidad, inteligencia y carácter que muchas señoras de sociedad que conozco. El rostro del varón se puso rojo de furia. ¿Cómo se atreve? Mi hija es una muchacha educada en las mejores tradiciones, un partido codiciado por cualquier hombre sensato. Su hija merece a alguien que la ame verdaderamente, replicó Antonio, no un hombre cuyo corazón pertenece a otra. ¿Sería esa la unión apropiada que defiende, padre? ¿Un matrimonio basado en conveniencia social, pero construido sobre mentiras y corazones divididos? El sacerdote bajó los ojos, incapaz de sostener la mirada acusadora. Hasta aquel momento, Luisa había permanecido en silencio, absorbiendo el ataque verbal y observando cómo Antonio la defendía con pasión y elocuencia. Pero ahora sintió que era hora de que su propia voz fuera escuchada. «Con permiso», dijo, su voz suave pero firme, atrayendo todas las miradas. «Sé que a los ojos de la sociedad soy solo una sirvienta que traspasó su lugar, pero me gustaría aclarar algunos puntos, si me lo permiten». La baronesa soltó un sonido desdeñoso, pero el padre, quizás movido por obligación cristiana, hizo un gesto para que prosiguiera. «Cuando llegué a esta casa, no tenía nada más que el nombre que recibí de mis padres, un comerciante honesto y su esposa, personas simples pero dignas. Fui vendida por mi madrastra basándose en una mentira cruel, que yo era estéril, incapaz de dar hijos a cualquier hombre. Esa mentira me acompañó como una sombra, robándome cualquier posibilidad de un futuro respetable». Hizo una pausa, respirando hondo para controlar la emoción que amenazaba con desbordarse.
El señor Contreras me acogió en esta casa no por deseo o atracción, sino por compasión. Durante meses fui solo una sirvienta más. Limpiaba, cocinaba, lavaba, planchaba, pero poco a poco algo inesperado sucedió. Descubrimos que compartíamos el amor por los libros, por las ideas, por las historias que nos transportan más allá de las limitaciones de nuestras circunstancias. Miró brevemente a Antonio, cuyos ojos brillaban con orgullo y amor al verla defenderse con tanta elocuencia. Lo que creció entre nosotros no fue resultado de seducción o cálculo. Fue algo tan gradual y natural como el amanecer después de la noche más oscura. Y ahora llevo dentro de mí la prueba más contundente de que la mentira que me condenó era solo eso, una mentira. Este hijo, concebido en el amor, es mi redención y mi verdad. Un silencio pesado siguió a sus palabras. El padre parecía pensativo, quizás tocado por la sinceridad evidente en su voz. El varón mantenía la expresión cerrada, pero algo en sus ojos había cambiado. Un destello de duda donde antes solo había certeza indignada. Fue la baronesa quien rompió el silencio, con voz ácida. Bellas palabras, sin duda. Usted tiene el don de la oratoria, muchacha. Se lo concedo, pero no cambia los hechos fundamentales. Usted sigue siendo una sirvienta que embarazó al patrón, y ningún padre respetable bendecirá tal unión, especialmente sin la publicación apropiada de las amonestaciones. En ese momento, para sorpresa de todos, la puerta de la sala se abrió y Josefa entró, seguida por una figura que nadie esperaba ver allí aquel día, el obispo Antonio de Alba, líder máximo de la diócesis que englobaba todo el valle de Ocotlán. Era un hombre anciano pero vigoroso, de barba blanca y ojos penetrantes que parecían ver más allá de las apariencias. «Perdónenme la intromisión», dijo el obispo, con voz grave que inmediatamente silenció a todos. «Pasé la noche en la capilla de la hacienda vecina, y al oír sobre los eventos recientes, sentí que mi presencia podría ser útil». Antonio se adelantó, sorprendido, pero sereno. «Su excelencia nos honra con su visita. Por favor, sea bienvenido a la hacienda La Buena Esperanza». El obispo asintió, sus ojos recorriendo la sala y deteniéndose por un momento en cada rostro, como si evaluara el alma detrás de la expresión. «Por lo que entiendo», dijo finalmente, «hay una situación compleja que requiere discernimiento espiritual y humano. Un hombre y una mujer que desean unirse en matrimonio, pero encuentran obstáculos en los prejuicios y convenciones sociales. Es más que eso, excelencia», intervino el padre Ignacio, visiblemente nervioso con la presencia de su superior. «Hay cuestiones de moralidad y decoro involucradas. La joven era sirvienta en la casa, y ahora lleva un hijo», completó el obispo, con una calma que contrastaba con la agitación general. «Una nueva vida, un don divino, independientemente de las circunstancias de su concepción». Se volvió hacia Luisa, sus ojos gentiles encontrando los de ella. «Cuénteme, hija». En sus propias palabras, ¿qué siente por el señor Contreras? Luisa sintió el peso de aquella pregunta, la importancia crucial de su respuesta. Respiró hondo y habló con el corazón. «Lo amo, excelencia, no por su posición o fortuna, sino por el hombre que es, gentil a pesar del dolor que cargó, respetuoso cuando podría haber sido autoritario, capaz de ver valor en mí cuando todos veían solo a una criada desechable. Lo amo como se ama el agua en el desierto, el puerto seguro después de la tormenta». Las palabras fluyeron naturalmente, sin artificio o cálculo, y quizás por eso mismo cargaban una fuerza de verdad imposible de ignorar. El obispo asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sospechaba. Entonces se volvió hacia Antonio. «¿Y usted, hijo, qué siente por esta joven?» «La amo, excelencia», respondió Antonio sin dudar. «Amo su inteligencia que brilla como estrella en noche oscura, su dignidad que ninguna circunstancia adversa consiguió doblegar, su fuerza silenciosa que me enseñó más sobre coraje que cualquier batalla. Cuando Elizabeth partió, pensé que jamás volvería a sentir. Luisa me devolvió no solo el amor, sino la propia capacidad de amar». El obispo sonrió, una sonrisa serena que parecía iluminar su rostro arrugado. «Ya he oído suficiente», declaró volviéndose hacia el padre Ignacio. «El sacramento del matrimonio
fue instituido para santificar la unión de dos almas que se aman ante Dios. Las convenciones sociales, aunque importantes para el orden comunitario, son secundarias ante la sinceridad de corazones verdaderamente devotos el uno al otro. La baronesa se levantó indignada. «Excelencia, ¿ciertamente no está considerando abonar este matrimonio desigual? El escándalo sería irreparable». «El verdadero escándalo, mi señora», respondió el obispo con firmeza gentil, «sería negar la bendición divina a un amor genuino solo para satisfacer prejuicios humanos. Cristo no vino para los perfectos, sino para los imperfectos, no para los que se consideran justos, sino para los que reconocen su necesidad de misericordia». Se volvió nuevamente hacia la pareja. «Estoy dispuesto a celebrar personalmente su matrimonio, aquí mismo, hoy, si así lo desean». La oferta inesperada dejó a todos momentáneamente sin palabras. Luisa sintió lágrimas de gratitud y alivio brotar en sus ojos, mientras Antonio apretaba su mano con fuerza, como para asegurarse de que aquello era real y no solo un sueño fugaz. «Sería una honra indescriptible, Excelencia», respondió Antonio finalmente, la voz embargada por la emoción, «más de lo que podríamos esperar o merecer». El varón, percibiendo que la situación había cambiado irrevocablemente de rumbo, se preparaba para una retirada estratégica cuando la puerta se abrió una vez más. Eugenio entró, el rostro marcado por contusiones, la ropa en desorden, seguido por dos hombres de apariencia ruda igualmente maltratados. «Padre, madre», exclamó, pareciendo sorprendido por encontrarlos allí. «¿Qué está pasando? ¿Por qué están todos reunidos?». Su mirada recorrió la sala, deteniéndose con odio mal disimulado en Antonio y Luisa, y entonces, con shock al reconocer al obispo. La baronesa se adelantó, confusa. «Eugenio, ¿qué le pasó? ¿Quiénes son esos hombres?». Pero fue Celestina quien respondió, entrando justo detrás de ellos con un brillo de triunfo en los ojos oscuros. «Estos son los capangas que el joven señor contrató para emboscar al señor Contreras y a la señorita Luisa en el camino. Mi hijo Pedro y algunos trabajadores de la hacienda los encontraron escondidos en el punto de la emboscada y los persuadieron a confesar quién los había contratado y para qué». El shock fue general. La baronesa palideció visiblemente. El varón parecía haber envejecido 10 años en un instante, y el padre Ignacio hizo la señal de la cruz, murmurando una plegaria inaudible. Solo el obispo mantuvo la compostura, su mirada, ahora severa, fija en Eugenio. «¿Es verdad?», preguntó, con una autoridad que parecía llenar toda la sala. «¿Pretendía causar daño a esta pareja?», Eugenio balbuceó, intentando encontrar una explicación plausible, pero el miedo y la culpa estampados en su rostro eran confesión suficiente. Uno de los capangas, quizás esperando clemencia, se adelantó. «Él nos pagó para asustar a la muchacha, Excelencia. Dijo que era solo una broma para darle una lección al hacendado arrogante, pero percibimos que sus intenciones eran más sombrías». La revelación de la conspiración fue la gota que derramó el vaso. El varón, ahora lívido de vergüenza por la conducta de su hijo, se adelantó con dignidad renovada. «Pido perdón por el comportamiento incalificable de mi hijo, Contreras. Y a usted, señorita Luisa, pido perdón por las palabras duras e injustas que pronuncié. Claramente, el prejuicio me cegó para la verdad que estaba delante de mis ojos». Se volvió hacia su esposa y su hijo. «Vámonos. Tenemos mucho que discutir en privado». La salida de la familia del varón fue seguida por un silencio contemplativo, roto finalmente por el obispo. «Bien, parece que los obstáculos a su matrimonio han sido providencialmente removidos. Si la novia está lista, podemos proceder con la ceremonia hoy mismo». Luisa intercambió una mirada emocionada con Antonio. «El vestido», susurró, «el vestido de Elizabeth está en mi cuarto». «Yo lo buscaré», se ofreció Josefa prontamente, con un calor en su voz que nadie jamás había oído. «Y la ayudaré a prepararse, como lo haría una madre para su hija». 3 horas después, en la pequeña capilla de la hacienda iluminada por cientos de velas y decorada con flores del jardín, Luisa María y Antonio Contreras se unieron en matrimonio bajo la bendición del obispo Antonio de Alba. Ella, radiante en el vestido de novia de Elizabeth, que parecía haber sido hecho para su cuerpo esbelto. Él,
elegante en su mejor traje, los ojos brillando de amor y admiración al verla caminar en su dirección. Todos los empleados de la hacienda estaban presentes, atestiguando el milagro de la transformación. La muchacha vendida como estéril, convirtiéndose en la señora de la hacienda La Buena Esperanza, llevando en su vientre la prueba viva de su fertilidad y del amor que había desafiado todas las convenciones. Cuando el obispo pronunció las palabras finales que los declaraban marido y mujer, Luisa sintió que completaba una jornada iniciada el día en que había entrado en aquella casa como sirvienta. De objeto desechable a esposa amada, de mercancía defectuosa a mujer valorada por su mente y corazón, de alguien sin futuro a alguien cuya vida apenas comenzaba, el círculo se cerraba, perfecto en su simetría divina. 7 meses después, en la misma capilla, otro evento importante fue celebrado: el bautizo de María Elizabeth Contreras, una niña sana de cachetes rosados y ojos vivos que había heredado la belleza de la madre y la intensidad del padre. Para sorpresa de muchos, los padrinos elegidos fueron el barón y la baronesa de Taxco, que se habían reconciliado con la pareja después de enviar a su hijo a estudiar a Europa en un intento de reformar su carácter. Josefa, ahora tratando a Luisa con respeto genuino, sostenía a la niña con ternura de abuela, mientras Celestina sonreía orgullosamente al lado. «Ella es la prueba viva de la verdad», comentó la cocinera, observando a la niña que agitaba sus bracitos regordetes. «La verdad que siempre estuvo dentro de usted, mi hija, solo esperando el momento adecuado para florecer». Luisa sonrió, apoyándose en el brazo de Antonio, mientras observaba a su hija siendo bendecida. «Ella es nuestro milagro», respondió suavemente. «El milagro que me liberó de una mentira cruel y me trajo a los brazos del hombre que amo». Antonio le besó la frente con reverencia. «Usted es mi milagro, Luisa María Contreras, y cada día a su lado es una bendición que no merezco, pero por la cual estoy eternamente agradecido». En aquella tarde soleada de primavera, mientras la pequeña María Elizabeth recibía las bendiciones que la acompañarían de por vida, la hacienda La Buena Esperanza parecía brillar con una luz especial, la luz de la verdad que, por más que intente esconderse en las sombras de la mentira y el prejuicio, siempre encuentra su camino para iluminar los corazones dispuestos a acogerla. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Luisa María y Antonio Contreras haya conmovido sus corazones. Este relato sobre una joven vendida como estéril, que probó su valor y encontró el verdadero amor, nos recuerda que la dignidad humana siempre prevalece sobre las mentiras y el prejuicio. Para continuar esta jornada emocional por el México del Porfiriato, preparamos una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras que exploran las complejidades del amor en tiempos de transformación social. Encuéntrenla aquí, haciendo clic en el icono a la izquierda de la pantalla. Si esta narrativa sobre superación, redención y el poder de la verdad les emocionó, no dejen de suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el video. Compartan también en los comentarios qué momento de la historia les conmovió más a ustedes. ¿Fue cuando Luisa descubrió su embarazo? ¿O quizás cuando el obispo apareció inesperadamente para bendecir la unión? Todos los días traemos nuevas historias que exploran los dramas y las pasiones del alma humana. Estamos ansiosos por leer sus comentarios y sugerencias para próximas narrativas. Al final, así como Luisa transformó su vida a través de los libros, nosotros también podemos transformar nuestro mundo a través del poder de las historias compartidas. Hasta nuestro próximo encuentro, recordando siempre que, como enseñó la jornada de Luisa, la verdad, por más que intente esconderse, siempre encuentra su camino hasta la luz.